Titulación, ¿quién quiere hacer como que un resumen de las ideas principales que hemos visto hasta ahora de este modelo? Mm, Pues, pues estuvimos viendo lo de pues el modelo cognitivo conductual sobre el esquemita que nos mostrabas al principio de del pensamiento, emoción y acción, y que pues estos están relacionados y pues están entre sus antecedentes Epícteto, que fue el que decía que los hombres no se perturban a causa de las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas. Y pues ya eso es muy importante porque pues habla pues en general de lo que es el modelo, ¿no? Y ya después se dice que pasa de un modelo situación-respuesta, como era en el conductismo, a un modelo estímulo-organismo-respuesta, en donde pues ya se toma en cuenta las emociones y los pensamientos. Y después habla de Beck, quien da unos presupuestos del modelo, entre los cuales pues decían que la experiencia es un proceso activo, la cognición es el resultado de la interacción de los estímulos internos y externos, y también que las modificaciones de las cogniciones de una persona influyen en su estado afectivo y en su conducta. Y mediante la terapia psicológica es que uno puede darse cuenta de los errores cognitivos. Y él mismo también hablaba de los patrones de pensamiento, en donde bueno, expuso la triada cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos. La triada cognitiva es pues lo del paciente deprimido, cuando él considera que él mismo, sus experiencias y su futuro son negativos, y entonces todo lo ve así. Los esquemas, pues es cuando igualmente un sujeto depresivo codifica en forma de esquemas con información preposicional los acontecimientos previamente experienciados como negativos. Perdón, es que estoy leyendo. Y los Si no te activan preocupes. cuando viven acontecimientos similares. Y entonces hace que pues se regresen nuevamente esos pensamientos negativos a sí mismo. Eh, Esto también aquí dice que atienden selectivamente estímulos específicos negativos y conceptualizan la información de forma errónea y sesgada. O sea, para ellos, pues todo es negativo, nuevamente. Y ya los errores cognitivos, pues es lo último que vimos cuando interpretamos de forma errónea la información que recibimos. Y ya pues están los de inferencia arbitraria, abstracción selectiva, generalización excesiva, minimización y maximización, la personalización y el pensamiento dicotómico y la responsabilidad excesiva. Y pues ya no se nos queda más. Ok, muy bien, sí, fue un resumen bastante completo de todo lo que hemos visto, ¿no? Y una, dos frases importantes que podrían también resumir es: la cognición es la variable más importante de este modelo, que es el modelo de estímulo, organismo, respuesta, ¿no? Y el otro, que las situaciones como tal no son las que nos impactan, sino la interpretación que hacemos de estas, ¿no? Y eh, de ahí, bueno, ya se deriva todo lo que tú mencionaste, que es pues precisamente todo esto, ¿no? Los antecedentes, ver los orígenes de este modelo, ¿no? El conductismo, lo que estudia, cuáles son sus variables, Chomsky, que está dentro de los orígenes, Piaget, lo del modelo estímulo-organismo-respuesta, lo de que pasa de ser algo psicodinámico a algo más experimental, eh, que le da mucho importancia al estudio de las conductas desadaptativas que van a venir por pensamientos desadaptativos. eh, Perdón, es que está pasando una sirena horrible. Beck de, fue, es un pilar importante en este modelo. La variable de cognición como variable importante, lo que mencionabas de la teoría cognitiva, la depresión, los esquemas y los errores. Entonces, de forma general, esto es como que eso fue como que la introducción al modelo, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos en Beck, que decíamos que él es el autor de la terapia cognitiva, y ya vimos
¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo de esta terapia es analizar pensamientos erróneos. Pero, ¿cuál es el modelo de esta terapia? Bueno, aquí lo tengo. De forma general, este es el modelo, ¿no? Nos va a hablar que las personas eh, estamos en un mundo con situaciones, ¿no? Que tenemos vivencias, pasamos por diversas experiencias y estas experiencias que vamos pasando a lo largo de la vida van a ir formando creencias y pensamientos, ¿no? Entonces, aquí como algo fundamental en las personas son que las personas tienen creencias nucleares, ¿no? Como principales y supuestos de las cosas. Y muchas veces esto va a estar generando distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces, veíamos, tú ya tienes ciertos pensamientos. Si bien una situación que se parezca a otra similar en donde tú formaste ahí las creencias nucleares, van a venir pensamientos automáticos, puesto que ya de entrada antes había creencias y distorsiones cognitivas. Entonces, si viene una nueva situación similar, va a venir un pensamiento automático. El pensamiento automático es aquel que surge en el momento en que una situación nos afecta porque así lo queremos ver, no porque así lo interpretamos, y surgen estos pensamientos. Y estos pensamientos van a llevar a que tengamos emociones y van a terminar en conductas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el fracaso escolar. Supongamos que una persona, un niño, cuando estaba en la primaria, reprobó el cuarto grado de primaria, ¿no? Que ahorita creo que ya no se puede reprobar, pero bueno, todavía hace varios años sí se podía reprobar primaria. Entonces, supongamos que el niño reprueba primaria. Entonces, eh, a esto añádanle que quizás sus padres lo regañan, lo llaman burro y un montón de cosas. Eso va a crear una creencia nuclear en él que se va a establecer, ¿no? De que soy un burro. No sé si de repente han escuchado a papás que suelen llamar a sus hijos con algunos nombres o apodos un poco como menso, tonto, es que estás bien tonto, como cosas así, que es algo común, más era común en los padres de antes, ¿no? El llamar a los hijos de esta forma. Entonces, estas palabras van a generar creencias, ¿no? Por una situación. Y esto obviamente va a crear una distorsión cognitiva, y más si es niño, como por ejemplo, soy un fracasado, nunca voy a triunfar en nada, es que soy burro, o cuando quiera aprender algo nuevo, puede que diga, no, es que yo no soy bueno. Eso ocurre más, por ejemplo, en adultos que no estudiaron la primaria por alguna razón y que quieren estudiar algo o los influencian a estudiar algo. Si no, es que yo no soy bueno para la escuela. Ahí está una distorsión cognitiva que obviamente tiene de antecedente una creencia que se formó por una situación particular, ¿no? Entonces, bueno, regresando al ejemplo, supongamos que este niño que reprobó el cuarto año de primaria va a ingresar a la Universidad Veracruzana. Y esa es la situación. Ingreso a la Universidad Veracruzana y reprueba el examen de ingreso, ¿no? Entonces, es una situación parecida a reprobar el cuarto año. Entonces, van a venir en ese momento en el que repruebe el examen de la OB, en el que no se ha aceptado, pensamientos automáticos de yo creo que el estudio no es lo mío, ya no lo voy a volver a intentar, ¿no? Pensamientos automáticos. Obviamente esto va ligado a una emoción, ¿no? Que puede que del momento la emoción sea enojo, ¿no? Y la emoción que va a estar anterior a ella, es decir, la emoción nuclear, no es el enojo tal cual, sino que puede que sea la tristeza, ¿no? Cuando reprobó el cuarto año de primaria, puede que ahí la emoción que surgió primero fue una tristeza, ¿no? Entonces, cuando repruebe el examen de la universidad, puede que demuestre enojo, pero esta va a ser una emoción más secundaria, porque hay una emoción nuclear, hay una emoción primaria, ¿no? Y obviamente esto va también o puede desembocar una conducta como no volver a intentar el próximo año presentar examen para la UB. Entonces, este es el modelo, ¿no? Este modelo de terapia cognitiva explica cómo es que ocurren las situaciones, cómo es que ocurre eh, una conducta, pero cómo esta conducta está motivada por creencias, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, ¿no? Asociaciones entre distintos acontecimientos. Entonces, este es el modelo de la terapia cognitiva. No sé si tengan alguna duda.
No, por ahora no. Va. Bueno, entonces este es el modelo. Y eh, aquí volvemos a retomar una frase del modelo. Dice, nuestra reacción es la consecuencia de nuestras interpretaciones más que del acto mismo, ¿no? En este ejemplo vemos que esta conducta no está ligada a esta situación, ¿no? O sea, esta conducta que está en verde no está ligada a esta situación particular, sino que todo parte de este pensamiento automático generado por creencias nucleares y distorsiones cognitivas que se establecieron en un momento determinado. Entonces, aquí podemos ver más claramente cómo, o más gráficamente, más ilustrativamente, cómo es que esa frase se hace realidad, ¿no? De que esto no es algo que viene a consecuencia de esto, sino que viene a consecuencia de un pensamiento automático que liga todo, ¿no? Y cómo se puede aplicar, por ejemplo, la terapia cognitiva en una pareja, o cuál es el objetivo de una terapia cognitiva en una pareja. El objetivo sería acá, ayudar a cada uno de sus miembros a clarificar su propio pensamiento y perfeccionar su capacidad comunicativa interpretativa, ¿no? Si decimos que este modelo parte de que lo importante es la cognición y que también lo importante es la interpretación que hacemos de las cosas, entonces hay que actuar principalmente sobre esta variable. Muchos psicólogos dicen que lo fundamental en una pareja, en una relación, es la comunicación, pero estudiando este modelo vemos que la comunicación no es la variable más importante. ¿Por qué? Porque puede que una pareja que discuta mucho tenga muy buena comunicación, ¿no? O sea, de que se hablen casi todo el día, ¿no? O sea, tengan una comunicación, exista, pero el problema no va a radicar aquí en la comunicación, porque puede que falte o puede que haya, pero el problema puede estar, sino que va a radicar aquí en la parte interpretativa de cada uno. Y tengo aquí este ejemplo o este esquema para poder ilustrar un poco esto, ¿no? Dice, hay una situación enojosa en la pareja, ¿no? Esto va a crear un pensamiento automático secundario, obviamente, ¿no? Una emoción secundaria como el enojo, y esto va a ir ligado a un pensamiento automático primario sutil. Por ejemplo, puede que el esposo llegue tarde a la casa y no avisó, ¿no? Cuando regularmente avisa. Entonces, esta situación es una situación enojosa para la esposa en este caso, ¿no? Obviamente esto puede crear pensamientos automáticos, pero ¿por qué? Porque la esposa empieza a interpretar. Si se dan cuenta, no está la parte comunicativa, pero está la parte interpretativa. Empieza a interpretar y empieza a crearse ideas de por qué no llegó, y es lo más común que estas ideas vayan al lado negativo, ¿no? Como de está con otra persona o con quién está, por qué no llama, seguramente ya se fue con la otra. Entonces vienen pensamientos automáticos con una emoción, ¿no? Pero este va a ser un pensamiento automático secundario, porque siempre, como veíamos en el esquema, va a haber algo primario, un pensamiento automático primario y una emoción primaria. Puede que en este caso la emoción sea el enojo, sí, pero hay una emoción primaria que es el temor, que está antes del enojo, ¿no? ¿Por qué? Puede ser que tal vez la esposa haya pasado por otras rupturas amorosas, ¿no? O puede que sea una persona que muchas personas le han quedado mal, le han fallado. Entonces, como tiene este miedo a que la dejen, a que le fallen, pues entonces estos pensamientos que haya tenido cuando hayan ocurrido estas situaciones de que la traicionaban o la dejaban, se van a extrapolar después a la situación actual. Y es por ello que puede mostrar enojo, pero la emoción primaria puede ser el temor, temor a que me dejen, ¿no? O sea, sí, aparentemente puedo demostrar que estoy enojada porque no llamó y puedo yo pensar un montón de cosas, pero lo primario es que hay un temor de que me deje, ¿no? Hay un temor de que me traicione o de que falle la relación, ¿no? Entonces, el objetivo sería actuar no sobre la situación, sino actuar sobre el pensamiento. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces la situación no la vamos a poder eh, controlar, ¿no? O sea, muchas ocasiones la situación va a ser algo externo a nosotros, va a estar afuera de nuestras capacidades voluntarias. Entonces, lo ideal es trabajar sobre los pensamientos, ¿no?
Entonces, este es el objetivo de la terapia cognitiva en la pareja, el poder esclarecer las interpretaciones y que la comunicación, lejos de que simplemente haya comunicación, sea una comunicación asertiva. Entonces, esto es como funcionaría en una pareja. Y con todo esto vamos a pasar a algo muy fundamental de este modelo, ¿no? Y un autor principal también, al igual que Beck, que es Ellis, ¿no? Ellis también es un autor muy importante del modelo cognitivo-conductual y él es el autor de la terapia racional emotiva, o por sus siglas en inglés, RET, ¿no? Eh, la terapia cognitiva de Beck sirve para identificar cuáles son estas distorsiones cognitivas, para hacerlas conscientes. Se podría incluso decir, ¿no? Que la persona sepa y sea consciente de, fíjate cómo estás pensando, fíjate cómo estás interpretando la situación. Pero la terapia racional emotiva, aparte de identificar estos pensamientos irracionales, va a tratar de reestructurarlos, no de cambiarlos. ¿Por qué? Por principios lógicos. En las distorsiones cognitivas veíamos que todas ellas estaban fundamentadas en algo ilógico o no tenían una base sólida para hacer, ¿no? Entonces, si lo ilógico o el no tener base es lo que está en los pensamientos distorsionados, en las distorsiones cognitivas, entonces lo ideal es cambiar eso por principios lógicos. Entonces, la terapia racional emotiva tiene este objetivo. Hay pensamientos irracionales que están manteniendo una conducta desajustada y lo que debemos hacer es reestructurar el pensamiento, ¿no? Y él se apoya mucho en lo que mencionaban los filósofos, de que los acontecimientos, eh, menciona que no son los acontecimientos reales los que nos van a perturbar, sino la interpretación que hacemos de los mismos los que nos llevan a un desajuste personal, ¿no? Eh, y para ello hay una teoría que él crea, que es la teoría ABC. Es la teoría de Ellis y esta apréndensela y grábensela porque la van a ver en experiencias educativas que sean de clínica, donde es lo que predomine sea eh, psicología de la salud. Esto va a ser algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la teoría? ¿En qué consiste esta teoría? Se basa en tres puntos. A, acontecimiento. B, creencias o verbalizaciones o pensamientos. Y C, conducta. ¿No? Dice, ante un suceso real, el cual vamos a ver como A, se genera una serie de pensamientos, creencias o autoverbalizaciones, que es la B, que conducen a la expresión de emociones y conductas, que son consecuentes, ¿no? Esto se expresaría como la C. Entonces, la C es el resultado de A y B. Esta es la dinámica de esta teoría de Ellis, ¿no? La teoría ABC. Entonces, este es un esquema para poder eh, explicarlo mejor. A es el antecedente. Por ejemplo, acontecimiento de la vida real. ¿Cómo lo puede ser una enfermedad, un dolor, un fracaso, un desamor o un desempleo? Eso es el antecedente, la situación antecedente. Entonces, como B1, es decir, creencia, autoverbalización 1, o o lo primordial o lo principal, lo nuclear, mejor dicho, es sistemas de creencias irracionales que crean un sesgo negativo en A. Por ejemplo, yo no puedo fracasar. Yo he de ser amado siempre. A mí me puede haber sucedido, no me puede haber sucedido esta desgracia, ¿no? Entonces, estas son las creencias nucleares ante este acontecimiento, ¿no? Todas estas. Y la consecuencia puede ser sentirnos desgraciados, enojados, ansiosos o deprimidos. Entonces, esta es la situación nuclear, el antecedente, todo lo que viene antes de. O sea, esto como tal todavía no es una conducta que vaya a causar algún conflicto mayor, sino que esto va a venir después, ¿no? Dice A1, o bueno, aquí se equivocaron, sería más bien A2. Nuevo acontecimiento activado por C, es decir, por esta consecuencia. Sería el ejemplo.
me siento un desgraciado, me siento un fracasado, ¿no? Entonces, este es el nuevo acontecimiento generado por todo lo anterior, ¿no? Porque así lo creímos. Entonces va a venir después una B2, otra creencia respecto a esta A2, que puede ser, yo no puedo sentirme así, no es propio de personas equilibradas y fuertes. He de ser fuerte y superar este fracaso, ¿no? Entonces, estas son las creencias que vienen por todo lo que pasó en A1, B1 y C1, que dieron, o sea, todo esto se convirtió en un A2 nuevo, o sea, en una situación completamente. Entonces, esta situación completa creada por A1, B1 y C1 va a dar B2, ¿no? Y esto de B2, de yo no puedo sentirme así, no es propio de personas equilibradas y fuertes, puede desembocar en otra consecuencia, que en este caso ya puede que sea ahí algo que nos afecte, algo que ya esté atentando contra la salud. Dice aumento de las consecuencias negativas, por ejemplo, sentirse aún más desgraciado. Entonces, vean que entre más haya el número de A1, B1, C1, A2, B2 y C2, más va a aumentar eh, la problemática, ¿no? Más va a aumentar el conflicto psíquico de la persona. Y es donde viene muchas veces la depresión, ¿no? La depresión mayor. Entonces, aquí lo tenemos en este esquema, ¿no? Hay a uno, un antecedente muy de antes que va a desembocar creencias en B1 y B1 va a generar C1, que son consecuencias a partir de esto. Y todo esto, A1, B1 y C1, se van a convertir en un acontecimiento, ¿no? Generando un A2. Y este acontecimiento va a crear una nueva cognición y esta cognición va a crear una nueva consecuencia, ¿no? Y esto obviamente entre más avance, más conflicto va a traer a las personas. ¿Tienen algún ejemplo para ello? ¿O se les ocurre algún ejemplo ahorita con este esquemita? Es por eso que también dicen que está bien no estar bien. O sea, por eso ya normalizaron como que esa frase, ya la dicen mucho, que está bien no sentirte bien para no estar dando vueltas de las cosas en tu cabeza, ¿no? Ajá, este pensamiento que tú mencionas como ejemplo, ¿qué letra crees que sería de todas estas? Mm, pues la B, ¿no? No es una creencia. ¿B1 o B2? Mm, no sé, a lo mejor B2, porque surge de algo, o sea, de un antecedente nuclear. Ya después se Exactamente. hace una creencia. Exactamente, viene de algo nuclear. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de decir, está bien no sentirse bien, es porque antes ya te sentiste mal, pero no pensabas eso, Ujú. sino que vino posteriormente aquí. ¿Sí se ve mi mouse aquí en la pantalla? Sí, Ah, ok, sí, para sí. que vayan viendo lo que voy señalando, ¿no? O sea, B2, esto de no está mal, sentirse mal, no viene así porque sí, sino que primero te sentiste mal y no hubo ningún pensamiento al respecto, sino que este pensamiento generó una consecuencia, creando una nueva situación. Y obviamente ya habiendo esto, puedes tú generar este nuevo pensamiento de no está mal sentirse mal, pero obviamente también depende del contexto de esta frase, ¿no? Ujú. Si te la dicen, o sea, se la dicen a una persona que tiene depresión mayor, no está mal tener depresión mayor y ya, o sea, no le dicen nada más, pues entonces es algo contraproducente, ¿no? Entonces, pues, ajá, sería un buen ejemplo. Entonces, bueno, teoría ABC de Ellis. A es el antecedente, la situación antecedente. B es la creencia, pensamientos, emociones, autoverbalizaciones a raíz de ese antecedente. Y la C es la consecuencia que va a venir de ello, ¿no? Eh, y en este sentido, las creencias, es decir, B puede ser racional o irracional, ¿no? Y aquí el modelo cognitivo-conductual nos va a clasificar las creencias en tres tipos: creencias racionales, creencias irracionales y creencias neuróticas, ¿no? Esta última la va a mencionar Ellis, ¿no? ¿Cuáles son las
eh, ay, se me fue, ¿cuáles son las racionales? Dice, consecuencias emocionales o conductas adecuadas, ¿no? El pensar adecuadamente, pensar eh, para un bienestar, ¿no? Todo aquello que no va a crear un desequilibrio psicológico, aquello que no va a crear un conflicto psicológico, ¿no? Las irracionales serían consecuencias emocionales o conductas inadecuadas, ¿no? Como lo pueden ser aislarse, estar asocial, ¿no? No platicar con las personas, dejar de comer, tener pensamientos irracionales, ¿no? O sea, los pensamientos irracionales son un buen ejemplo de todo esto, ¿no? Y las de carácter neurótico, según Ellison, aquellas que nacen con la tendencia de convertir en una necesidad cualquier circunstancia. En su lenguaje usan palabras que implican obligatoriedad, tengo que, debo o deben, ¿no? Esto, estas creencias neuróticas, algunas personas, o bueno, según el modelo, hay algunas partes de la teoría en donde a estas las clasifican como un pensamiento racional y no como algo aparte. Y lo ponen en una creencia racional llamada debería, los debería. ¿No? Así como vimos aquí eh, que están estas, ¿no? De inferencia arbitraria, abstracción selectiva, generalización excesiva. Aquí abajo unos ponen los debería como parte de, pero Ellis lo pone como un pensamiento más bien neurótico, ¿no? De que cualquier circunstancia o alguna circunstancia en particular la convertimos en una real necesidad. No tengo que, o debo de, o deben de. O sea, estas son las frases como en las que podemos identificar estas creencias de carácter neurótico, ¿no? Tengo que sacar siempre 10. Esa sería una, ¿no? O deben de dar lo mejor de sí para el trabajo grupal. También sería un pensamiento neurótico, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de creencias que puede haber. Y Ellis extrapoló 25 creencias irracionales autoderrotistas resumidas en tres. Es decir, Ellis identificó que hay 25 tipos de creencias, ¿no? Que son de carácter irracional, que son inadecuadas para nosotros, que nos autodestruyen. Pero él las sintetizó y las resumió en tres. La primera es debo, ¿no? Dice, debo hacerlo todo bien y recibir la aprobación de los demás. Eh, si no es Si no, es que soy un inútil y no tengo valor. Esta creencia lleva a la ansiedad y a la depresión, ¿no? Entonces, los debo son la base nuclear muchas veces de la ansiedad y la depresión, ¿no? Que está obviamente ligado a las expectativas, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, debo de, y si no ocurre esto, pasa algo negativo, como en este caso debo hacerlo todo bien, si no, soy un inútil y no tengo valor. O sea, es algo muy condicional, los debo, ¿no? El segundo tipo de pensamiento es los deben, ¿no? Aquí está en castellano, pero los deben. Deben tratarme con gentileza y con amor, darme todo lo que quiero. Si no, tú no vales nada y yo tengo derecho a despreciarte. Esta creencia puede conducir a odios y recelos de los demás, ¿no? Es decir, aquí en el primer tipo de creencia es yo tengo que, yo debo de. Y aquí en el segundo es los demás tienen que o los demás deben de, ¿no? Y el tercero es algo un poco más extremo, porque es el debe ser, ¿no? Pero el mundo, ¿no? El mundo debe ser como yo quiero que sea, no me debe frustrar. Esta creencia conduce a autolástima, baja tolerancia o a la frustración, ¿no? Es algo más potencializado de las dos anteriores porque aquí lo potencializa a algo más general, ¿no? A situación de la realidad misma, ¿no? De la misma realidad. Entonces, si esto no ocurre, la persona se puede frustrar, ¿no? Y viene una sensación de autolástima, de baja tolerancia, de frustración, de, por ejemplo, también se me ocurre la baja autoestima, ¿no? La autoestima está ligada a algo que no depende de mí y no depende de los demás, sino que depende de la realidad, ¿no? Por ejemplo,
Si yo me complejo por mi estatura, ¿no? Porque mido 1,50, entonces, y yo de verdad tengo pensamientos negativos hacia mi estatura, por ejemplo, entonces va ligado este tercer tipo, porque no es algo que dependa de mí ni depende de los demás, sino que depende de algo que simplemente es, que está en la realidad, ¿no? Y entonces aquí viene la autolástima, ¿no? O como lo podríamos ver, la baja autoestima, ¿no? Y esto está, pues les digo, ligado a los complejos, ¿no? La altura, el color de piel, el tipo de voz, o sea, hay varios, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de ideas irracionales que Ellis estudió, ¿no? Son 25, pero él lo resumió en tres. No sé si tengan un ejemplo para cada uno de ellos. Puede ser inventado o alguno particular de ustedes. ¿De las de arriba o de las de abajo? De las de abajo. Eh, Pensaba en una de la primera idea como algo que sería bastante básico para explicar eso. En cuestión de los padres que presionan mucho a sus hijos para sacar buenas calificaciones, consideraría lógico que los hijos desarrollaran este tipo de ideas irracionales, de ya que estén en su trabajo de forma independiente, de tener que hacer todo bien, de tener que recibir la aprobación de sus superiores y de sus compañeros. Y si no, aunque no sea un mal trabajador, puede autodespreciar su trabajo, tener poca confianza en su productividad y así. Ajá. ¿Ustedes han tenido un pensamiento de este tipo? Así como muy, yo debo. Yo sí. Sí, ¿Sí? Mm, No, ¿No? Porque es común el Si debo de. acaso la primera, tal vez he tenido. Tal vez. Ajá, este es como más común y fácil de identificar y quizás de poder expresar, ¿no? Debo de. O sea, debo tener todo en orden. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, esto pues predomina mucho, ¿no? Debo de tener todo en orden, debe estar todo limpio, debo de hacer tal cosa, debo de asegurarme de cerrar la canilla de la estufa, ¿no? Entonces, eh, está mucho en esto, en este primer tipo. El segundo estaría en personas que tienen, por ejemplo, a la manipulación, ¿no? Deben de hacer esto. Personas que manipulan. Incluso este pensamiento podría estar eh, sutilmente disfrazado. O sea, puede que no lo digan así de, todos deben darme lo que yo quiero porque si no, no me quieren. O sea, puede estar disfrazado. Por ejemplo, con los padres, cuando en tu cumpleaños no te compran algún regalo, y tú te sientes un poco defraudado, un poco triste, ¿no? No lo estás diciendo verbalmente, pero el pensamiento ahí está. ¿Por qué te pusiste triste? Porque no hicieron algo que se supone deberían hacer. Porque si no estuviera este pensamiento, no, pues no se sentirían tristes o no viniera esta decepción, ¿no? Entonces, muchas veces este segundo puede venir disfrazado. O sea, no quiere decir que siempre los tengan que decir verbalmente, sino que, como dice aquí, son ideas. Ajá, ¿alguien quería hablar? Bueno, yo quizá tenga ejemplo. No, no quería hablar, pero ahora que lo dices, quizá tenga ejemplo para el segundo. Ajá. Pero si quieres, termina de lo que estabas diciendo primero. Pues básicamente se trata de que este segundo puede estar disfrazado. No, o sea, puede que no lo digan verbalmente o que no lo piensen tal cual, pero si viene una emoción a raíz de que alguien no hizo lo que se supone debería de hacer, entonces quiere decir que hay un pensamiento irracional de este tipo, de los deben de, ¿no? Ok. El ejemplo del segundo era de que, por ejemplo, la gente que es como muy prepotente, quizá, digamos, estos tipos lords o ladies, que de repente, porque algún empleado, no sé, digamos un mesero, no los trata como ellos quisiera que los tratara, pues empiezan a faltarle al respeto, ¿no? O a decirle así cosas de, tú tienes que obedecerme, te doy de comer o por mí tragas, cosas así, ¿no? Ándale, eso sería un ejemplo en el trabajo, ¿no? Entonces ya vimos ejemplo en el trabajo, ejemplo con los padres, en la pareja. ¿Se les ocurre cuál podría ser un ejemplo en la pareja? Mm,
Pues podría A lo entrar mejor, el de Deven, ¿no? Es ¿Mande? como que podría entrar ahí el 2, que es el Deven, tratarme y todo eso, porque a veces pues en las parejas suele haber como estas, ¿cómo se llaman? Esperamos mucho de los demás y cuando no lo dan, pues nosotros nos sentimos así, ¿no? Como tú decías, que puede estar disfrazado. Ándale, ¿no? Más Idealizar explícitamente, eso, que idealizamos muchas cosas o así, esperamos demasiado. sí, un ejemplo de ello en la pareja puede ser algo muy simple, los buenos días, ¿no? Ocurre o suele ocurrir cuando, por ejemplo, no viven en la misma casa y apenas andan de novios o algo así, ¿no? De que si, por ejemplo, siempre es ella la que dice buenos días a su pareja y de repente un día no se lo dice y no hablan hasta la 1, 2 de la tarde, hasta que alguien manda mensaje o algo similar, ¿no? Y se sienten, puede venir este sentimiento de tristeza porque no me dijo buenos días cuando siempre lo hace, ¿no? Entonces, aquí está el DVD, desde algo muy simple como el decir buenos días. No, es que tú siempre eres el que me dice, o tú siempre eres la que me dice, ¿y por qué ahorita no? No puede que no sea expresado verbalmente así, pero el pensamiento está, ¿no? O sea, es algo que puede ocurrir en la pareja, ¿no? Disfrazado ahí. E incluso de que si no me dice buenos días, no le voy a hablar hasta que me diga buenos días. Entonces, eso sería una forma de, o sea, de que si mi pareja no hace algo, entonces yo voy a negarle quizás alguna otra cosa, ¿no? También pudiera ser de que en los labores domésticos o algo similar. Si mi pareja no cumple con esto, entonces yo no voy a hacer esto, ¿no? Hay un pensamiento de este tipo. Y este tercero les digo que es algo más potencializado, ¿no? Hacia las situaciones más generales que no dependen ni de mí ni de las otras personas, sino que simplemente son, ¿no? Y la terapia, la red, ¿no? De Ellis se centra en incidir en B. Es decir, yo les decía ahorita, la teoría es ABC, ¿no? A, acontecimiento antecedente, B, pensamiento y C, consecuencia. Si no podemos actuar sobre A, que es el antecedente o es la conducta anterior, entonces tenemos que actuar sobre B, ¿no? Porque muchas veces no vamos a controlar las situaciones como tal. Por ejemplo, en el trabajo, si mi jefe es muy explosivo y eso me pone de malas o me estresa, quizás no pueda yo cambiar A, no pueda yo cambiar su forma de ser, pero sí puedo intervenir sobre B, mi propio pensamiento, para tener una mejoría, ¿no? Para estar más tranquilo en el trabajo. Entonces, dice, si no se puede cambiar A, se ha de intentar cambiar B. Se debe lograr que la persona piense, sienta y actúe diferente. A esto lo llamó terapia multimodal, ¿no? Entonces, Ellis nos va a decir, vamos a actuar sobre B si no podemos actuar sobre A, ¿no? Y el objetivo es que la persona piense, sienta y actúe diferente. En el momento en el que la persona logra pensar, sentir y actuar de forma distinta, es que ya se llevó a cabo la terapia multimodal, ¿no? Porque está incidiendo sobre el pensamiento, sobre la emoción, sobre la conducta, ¿no? Y la terapia modal hace énfasis en el trabajo práctico para lograr cambio de sistema de creencias. Para lograr el cambio de sistema de creencias no solo hay que decirle que los ascensores no son peligrosos, sino subirlo a uno, por ejemplo, ¿no? Eh, ocurre que ese es un ejemplo muy bueno que da Ellis, ¿no? De los ascensores. Puede que una persona le tenga pánico a subirse a un elevador, ya sea porque se vaya a caer, se vaya a trabar, se vaya la luz, cualquier cosa, ¿no? Se vaya a asfixiar, cualquier miedo a los elevadores. Entonces, la terapia modal no solamente sería decirle, no le tengas miedo a los ascensores, o no solo sería explicarle el funcionamiento de un ascensor, sino sería, aparte de ello, llevarla a un ascensor para que él mismo corrobore lo que la persona o el terapeuta le está diciendo. Si no, no sería terapia modal o multimodal, sino que trata de actuar tanto en el pensamiento, la emoción y la consecuencia. Si actúa solamente sobre uno, no se logra nada o no se logra casi nada. Pero si se logra hacer un cambio en las tres dimensiones, es decir, un cambio multimodal, entonces la cura, ¿no? O, ajá, la cura puede que
Entonces, eh, este ejemplo del ascensor es muy ilustrativo, es muy práctico de entender. No solamente se le dice que el ascensor no es peligroso, que están muy bien fabricados, no solo se le explica el funcionamiento de, sino que aparte, poco a poco, se le puede ir induciendo a que logre ir a un ascensor, ¿no? Entonces, ir acercando aquello que le da miedo. Entonces, eso sería la terapia modal en este sentido. Y el tratamiento que Ellis propuso para este tipo de situaciones es centrado en el debate, en la palabra, ¿no? Dice, el tratamiento de Ellis se basa en el debate o discusión con el cliente acerca de sus pensamientos irracionales, de modo que la ruptura de tales pensamientos tenga efectos positivos, buenos en el dominio cognitivo, es decir, modifica las creencias, bueno en el orden emocional, es decir, cambia hacia los sentimientos adecuados, o en el conductual, que iría referido a un cambio hacia las conductas adecuadas. La premisa inicial del terapeuta es estar vivo y ser feliz, y a partir de esto se le formula preguntas, desafío que enfrente su sistema de creencias. Entonces, esto es algo muy importante y también lo van a escuchar en otras experiencias educativas. A esto se le llama reestructuración cognitiva. ¿Ok? Ya la sesión pasada, Jacibe preguntaba que qué técnicas emplean los psicólogos cognitivo-conductuales para tratar a las personas y les decía que la reestructuración cognitiva es una de ellas, ¿no? Y Ellis propone esta forma de reestructurar la cognición mediante el debate, mediante las preguntas y teniendo como premisa básica estar vivo y ser feliz, ¿no? Eh, ante alguna situación eh, o algún motivo de consulta o incluso les decía, esto lo pueden aplicar ustedes mismos, porque me preguntaba, ¿sí si esto lo pueden aplicar ustedes? Sí, sí lo pueden aplicar. Y tener como premisa básica para cualquier problema que a pesar de todo están vivos, ¿no? Y el estar vivos debería encaminado a ser feliz. Entonces, ya sea que reprobaron una materia, ok, pero sería peor si te murieras, ¿no? Estás vivo, lo puedes volver a intentar, ¿no? O el perder un trabajo, en vez de pensar que ya todo se viene abajo, da la premisa, estás vivo, o sea, todavía tienes vida, tienes tiempo para poder conseguir otro trabajo, para poder buscar, ¿no? O sea, estás vivo, lo cual te capacita o te posibilita el poder buscar soluciones. Malo que estuvieras muerto, ahí ya no hay solución, ¿no? Entonces, esta es la premisa básica y es lo primordial o lo principal en el tratamiento, ¿no? Pero después va acompañado de otras preguntas para poder confrontar a la persona. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, bueno, por mi parte, ninguno. Ok, ¿Qué vamos a pasa hacer... si sí, sí. qué pasa si el sujeto no tiene valor por su vida? Y entonces, pues la premisa de estás vivo para él no significa nada. Vamos a las preguntas. Okay. Puede que él no le encuentre el sentido a la vida, pero por algo, ¿no? Si no aprecia su vida o no siente valor por su vida, no es simplemente porque la desprecie ya, sino que hay un pensamiento de base a este y hay que descubrir cuál es. Entonces, para poder descubrirlo, hacemos esto, obviamente en estos casos dejando quizás de lado un poco la premisa porque vemos que este es el conflicto principal, ¿no? Y haciendo preguntas para poder confrontar sus pensamientos y encontrar cuál es el pensamiento base y poder reestructurarlo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hacer una dramatización de cómo sería un tratamiento de reestructuración cognitiva desde la postura de Ellis. Y aquí está la dramatización. Así que me gustaría que Evelyn, ¿me escuchas? Sí. Vamos a hacer tú y yo esta dramatización. Tú vas a ser el cliente y yo el terapeuta, ¿va? Vamos a leer los diálogos para que vean cómo sería una dramatización de una reestructuración cognitiva desde el enfoque de Ellis, que ya vimos que tiene que ver con una premisa básica de que estás vivo y hay que estar felices
y empezar a preguntar para debatir con el paciente. ¿Va? Ok. Va. ¿Comienzo a leerlo nada más? Ajá, la parte de cliente y yo de terapeuta. Ok. Debo tener éxito en mi trabajo, si no, ¿Por qué debes tener éxito en tu trabajo? porque si no lo tengo significará que soy un incompetente. ¿Y dónde está escrito que debas hacerlo todo bien? ¿Quién dice eso? No sé, debo hacerlo. No hay razón lógica para pensar que debes hacer esto o lo otro. Son simples preferencias tuyas, no son obligaciones inalienables. Si no soy competente, perderé el empleo y no lo podré soportar. Demuéstrame por qué no lo podrías soportar. ¿Acaso no estarías vivo? Sí, pero no sería feliz. Demuéstrame que no serías feliz sin trabajo. Puedes encontrar otras cosas de las que disfrutar. Sí, pero me sentiría un gusano. ¿Te sentirías un gusano o crees que deberías sentirte como un gusano? Pues, no sé, tal vez creo que debería sentirme mal. ¿Quién te impone este sentimiento? ¿Quién te determina esta creencia? Y etcétera, ¿no? Entonces, esta es una dramatización de cómo iría el debate, ¿no? Para poder hacer una reestructuración. Es tumbar los argumentos del paciente, que están siendo la base de su problema, de su motivo de consulta, ¿no? Si detectamos que de antemano hay pensamientos irracionales, entonces los tumbamos a través de preguntas, de confrontarlo, ¿no? Y aquí está lo que yo les decía, ¿no? De que la premisa es estar vivo y ser feliz, donde dice que demuéstrame por qué no lo podré soportar, ¿acaso no estarías vivo? Aquí está reflejado, o sea, no es decirle estás vivo, ¿no? Sino que lo podemos jugar o jugar con las preguntas de esta forma, ¿no? Entonces se trata de ir quitando argumentos mediante el debate a la persona, mediante las preguntas. Entonces, este es el ejemplo práctico de discusión de pensamientos, ¿ok? De una reestructuración cognitiva. A través de esto, el paciente se va a quedar sin argumentos. Y en el momento en el que el paciente se quede sin argumentos, se va a llegar a cuál es el pensamiento nuclear y cuál es la emoción nuclear del problema. Y ahora sí, con esto trabajamos, ¿no? Ya con este pensamiento nuclear trabajamos. Entonces, eh, así es una reestructuración cognitiva desde el tratamiento de Ellis o desde la perspectiva de Ellis. ¿Tienen alguna duda? No, Mm, mm. No. Va. Bueno, eh, ahora, sobre la autoconcepción sin límites, es decir, detalles un poquito más de esta reestructuración, hay dos. El primero es hacer entender al cliente que no se es perfecto, nadie lo es, pero no por ello hemos de infravalorarnos, ¿no? Soy un ser humano que puedo fallar, no soy perfecto, pero estoy vivo y por el hecho de vivir ya soy bueno, ¿no? Entonces, primero es hacerle entender al paciente que la perfección no existe. O sea, que no se puede ser una persona perfecta. ¿Por qué? Porque somos humanos. O sea, el ser humano implica fallar, implica tener errores, ¿no? Y no por esto quiere decir que ya seamos personas malas, ¿no? Que ya seamos personas que no valen la pena, porque es muy del humano. O sea, el hecho de que tengamos situaciones negativas o que haya problemas es aquello que hace que el humano tenga valor, que porque si fuera perfecto no tendría sentido nada. Entonces, es aquello malo lo que le da valor al ser humano, porque es un ser humano que tiene errores, que puede cometer estos errores, ¿no? Entonces, hay que hacer entender al paciente esto, ¿no? De que no por el hecho de que cometas un error te tienes que infravalorar, ¿no? Eh, y obviamente hay que buscar solución a ello. Y segundo, se le señala al cliente a clasificar solo sus actos, no la totalidad de su persona. Por ejemplo, soy una persona que a veces hace cosas buenas y malas, a veces actúa bien a veces y otras mal, ¿no? Es decir, no generalizar, o sea, ayudar al paciente a que un acto que cometa, por ejemplo, supongamos una mamá, no que un día le pegó a su hija, pues muy feo, ¿no? Porque se le fue, o sea, nunca lo hace, pero una ocasión lo llegó a hacer y la madre se empieza a reprochar por esto.
¿no? Entonces, se dice, no hay que extrapolar esta situación particular a toda tu persona. Esto no te convierte en una mala madre, esto no te convierte en una persona mala. ¿No? ¿Por qué? Porque estás buscando ayuda. Quiere decir que reconoces que hay algo que está, que es un inconveniente, no hay algo que se tiene que resolver y por eso es que estás buscando ayuda, ¿no? Lo malo sería quizás no buscar ayuda y quedarse en ese estado. Entonces, se le enseña al cliente estas cuestiones, a que nadie es perfecto y a no generalizar una situación particular a toda su persona. Esta es la base de toda la teoría cognitiva conductual en torno a la terapia, ¿no? Y hay otra técnica que es las autoinstrucciones de Meschenborn, ¿no? Y esta es otra técnica para poder cambiar conductas desadaptativas. ¿En qué consiste? Meschenborn desarrolló la técnica de las autoinstrucciones. ¿Qué son? Las autoinstrucciones consisten en enseñar a los sujetos a instruirse adecuadamente a sí mismos acerca de cómo enfrentarse a situaciones problemáticas. Meschenborn considera que las personas se pueden hablar a sí mismas y conseguir conductas adaptadas con la fuerza instruccional verbal, que actúa como modelo cognitivo. ¿Ok? Entonces, Meschenborn, a través de varios estudios que le realizó, vio que el darse órdenes a sí mismos ayuda a tener conductas adaptativas, ¿no? Y él creó, a raíz de esto, lo que se le conoce como el entrenamiento en autoinstrucciones, que el psicólogo clínico puede enseñar al paciente para tener conductas adaptativas, ¿no? O incluso puede servir para cambiar hábitos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ahorita identifiquen un hábito que quieran cambiar, ya sea levantarse tarde, dormirse hasta tarde, comer poco, no sé, cualquier conducta que ahorita quieren. Cada uno de ustedes identifiquen una conducta, una costumbre que deseen cambiar. Y ya que la tengan identificada, vamos a hacer este ejercicio, que es para poder hacer las autoinstrucciones, ¿no? Entonces, esta es una forma de entrenamiento. Uno, a la definición general del problema, ¿no? Primero, ¿cuál es el problema? Ustedes ya lo tienen identificado, espero que lo tengan identificado. Ahora, ante este problema, ¿qué deben hacer? ¿O qué pueden hacer? Por ejemplo, supongamos que yo lo que quiero es levantarme más temprano, ¿no? Entonces, definición del problema, me levanto tarde. ¿Qué debo hacer? Levantarme temprano. Que suena algo muy sencillo, pero muchas ocasiones eh, no, como, o sea, se da por hecho esto, no se le da la importancia que tiene. Entonces, lo importante aquí es primero verbalizarlo, ¿no? Tenerlo en la conciencia. ¿Qué es el problema que debo de hacer? Entonces, ese es el primer paso. Y así estamos dando la importancia a el problema como tal y a la solución de este. Segundo paso, al elemento nuclear del mismo. Es decir, ¿qué es lo más importante de este problema? Dice, voy a centrarme en el punto clave, ¿no? Por ejemplo, me tengo que levantar temprano. ¿Qué es lo más importante de levantarme temprano? Por ejemplo, levantarme a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, ahí me estoy centrando en algo más clave. 8 o 9 de la mañana yo me tengo que levantar. Eso es lo nuclear, ¿no? Entonces me voy a concentrar en levantarme más temprano. Entonces, 3, a los mecanismos de atención, concentración. Debo estar atento y concentrarme en mi trabajo, ¿no? Esto al ejemplo que yo les mencionaba ahorita, ¿cómo se podría aplicar? Bueno, primero, darme cuenta de por qué me estoy levantando tarde. No puede que yo me estoy quedando en el celular o que me estoy acostando muy tarde, ¿no? O que en la noche me levanto por agua, tengo que ir a la cocina. Entonces, primero pongo atención en toda la situación para poder llevar a cabo el objetivo que viene en el punto 1, ¿no? 4, a las estrategias de enfrentamiento. ¿Ok? Ya una vez que ustedes, por ejemplo, en este ejemplo, identificaron
que se duermen tarde porque están en el celular o alguna otra cuestión, pues sería dejar eso, ¿no? Darte tú mismo instrucciones de a las 11 de la noche voy a bloquear mi celular y lo voy a dejar fuera, ¿no? Y voy a acostarme aunque no tenga sueño, ¿no? Entonces, una vez que hago esto, vienen las estrategias de afrontamiento, ¿no? Por ejemplo, esto no está bien hecho, voy a repetirlo despacio y prestando mayor atención, ¿no? O veo que de repente me estoy excediendo y me estoy acostando no apagando el celular no a las 11, sino a la 1 de la mañana. Entonces, tengo que afrontar ello, ¿no? Y decir, no está bien esto, así que voy a ponerme quizás una alarma, ¿no? A las 11 de la noche para que a esa hora mi celular se bloquee, ¿no? Incluso creo que ahorita hay aplicaciones que bloquean tu celular a una hora determinada, ¿no? O sea, busca la forma de afrontar ello, ¿no? Y prestar mayor atención a eso y acostarte aunque no tengas sueño, ¿no? Y 5, las estrategias de autorrefuerzo, ¿no? Hablarte a ti mismo. Eso está mejor, voy mejorando. En el momento en el que ustedes empiecen a levantar más temprano, ¿no? Porque pusieron su alarma, ya no se acostaron tan tarde, van a sentirse mejor porque lograron su objetivo de levantarse a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ¿no? Y tienen que autorreforzarse mediante la verbalización. No, estoy mejor, estoy mejorando. Incluso esto puede venir de manera automática, ¿no? O sea, si tienen trabajo que hacer y lo empiezan a hacer desde las 8 o 9, van a tener mayor tiempo libre a lo largo del día. Entonces, esa es una forma de hacer autoinstrucciones, ¿no? Entonces, esto lo pueden aplicar a cualquier problema. Por eso ahorita yo sé que mentalmente tuvieran un problema, algo que quieran cambiar y ver cómo aplicarían cada uno de estos pasos, ¿no? Al problema para lograr el cambio. Pero si se dan cuenta, se llama autoinstrucciones porque ustedes mismos determinan qué es lo que tienen que hacer y ustedes mismos se dan las órdenes. Y es algo que puede ayudar, por ejemplo, a los niños, porque a los niños a veces lo que más les estresa no es que recojan sus juguetes eh, per se, sino que la mamá les diga recoge los juguetes. O sea, eso es lo que les choca, ¿no? Muchas veces. Entonces, si los enseñamos a que se instruyan ellos mismos para que ellos recojan sus juguetes, puede que lo hagan y haya un malestar menor, ¿no? De que, ay, es que me choca que me digas que recoja mis juguetes, ¿no? Entonces, eh, de forma muy general, así es como se hacen las autoinstrucciones, ¿no? Obviamente esto es como una forma pues rápida o de simplificar los pasos para hacer estas autoinstrucciones. Oye, la técnica es pues un poco más precisa, no hay que, o si se la queremos enseñar a una persona, hay que hacer unos pasos extras, ¿no? Pero bueno, como no es... Ajá. A mí no me quedó, es que, bueno, me paré y el punto 3 y 4 como que ya no me quedaron, ya no los escuché muy bien, me perdí. No sé. Sí. Sí, el punto 3 tiene que ver con la atención y concentración en aquello que quieres hacer. Yo les pongo el ejemplo, si yo me quiero dormir me quiero despertar temprano a las 8 de la mañana, ¿no? Tengo que estar atento de este objetivo. ¿Y cómo podré ser aquí? Ver por qué me estoy despertando tarde. No, es que estoy cansado, pero ¿por qué estoy cansado? Porque anoche me dormí a las 3. Ok, ¿por qué te dormiste a las 3? Porque me quedé viendo el celular, chateando, viendo Facebook, no sé. Entonces, una vez que empiezan a prestar atención y a concentrarse en aquello que está en torno al problema, pueden identificarlo para hacer cambios en esto. Y el punto 4 es cuando ya lo hiciste, ¿no? Si, por ejemplo, el problema era que te acostabas a las 3, ¿no? O sea, descubriste que es porque te acuestas muy tarde y empiezas a hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, decir, a las 11 de la noche voy a apagar mi celular, ¿no? Entonces, si de repente te das cuenta que a la 1 de la mañana es a la hora en la que apagas tu celular, ¿no? Entonces, tienes que afrontar esto, ¿no? Por ejemplo, decir, esto no está bien hecho, voy a repetirlo despacio y prestando mayor atención. En este caso, o en el ejemplo que les di, puede ser de, ay, ya me pasé de la hora otra vez, ¿no? Mejor esta ocasión voy a poner una alarma, ¿no? En cuanto suene la alarma, voy a dejar el celular. Entonces, afronto la situación. Y en el momento en el que lo logres, ya viene el quinto, ¿no? De cuando lo logras y es reforzarte a ti mismo,
Va, va. Gracias, Aaron. ¿sí? Entonces, esto requiere de, o sea, esos son, más bien yo diría que esto es como que el resumen de lo que hay que hacer, ¿no? Porque, bueno, este curso no pretende enseñarles técnicas de cada modelo, ¿no? Sino test o instrumentos para medir algo. Esto sería más bien para ya, esto entraría en la parte de la práctica, de la terapia como tal, ¿no? Entonces, como este curso no es tal cual de las técnicas para poder llevarlas a cabo en terapia, pues solamente se los menciono como de manera general que estos son los pasos, ¿no? Para hacer el entrenamiento en autoinstrucción. Espero que si quieren saber más sobre el tema, pues pueden buscar en artículos, en libros de modelos cognitivos conductuales, el tema de autoinstrucciones. Ahí va a venir más detallado esta técnica de Motion Moon y van a venir los pasos específicos que hay que hacer para hacer un entrenamiento en autoinstrucciones. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No, por ahora no. No, no. No, gracias. Va. Entonces, ya ustedes en su conocimiento general tienen dos técnicas de intervención cognitivo-conductual. La primera es la reestructuración cognitiva y la segunda es las autoinstrucciones. ¿Va? Entonces, muy bien. Entonces, ahí terminamos la parte como teórica más importante del modelo. Ahora, desde este modelo cognitivo-conductual, ¿qué vamos a evaluar? O sea, estas dos cosas de las autoinstrucciones y reestructuración cognitiva, la mencioné porque es parte de la teoría como tal, ¿no? Pero esto entra dentro de la práctica más que de la evaluación, ¿no? Pero bueno, ya vamos a centrarnos ahora sí en la evaluación de este modelo. ¿Qué es lo que nos interesa evaluar? Primero, vamos a evaluar eh, las variables ambiente, organismo y respuesta, que son las que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Ambiente, organismo, respuesta. Eh, Se tendrá el triple sistema de respuestas, es decir, vamos a evaluar cuáles son las respuestas motoras, fisiológicas y cognitivas, ¿no? Como lo pueden ser pensamientos, motivaciones, expectativas, etcétera, ¿no? Eh, Vamos, y bueno, ¿a qué se refiere la variable ambiental? Tanto lo real como el percibido, ¿no? Yo les decía, vamos a evaluar algo que los filósofos dejaron muy en claro, tanto la situación real, pero también la interpretación que haces tú, ¿ok? Entonces, esa es la variable ambiental. O sea, no solamente es el acontecimiento antecedente visible, observable, sino es lo percibido de este acontecimiento también, ¿no? La variable de organismo va referido a aspectos biológicos, historia de aprendizaje del sujeto, y aquí se alojan las competencias cognitivas, repertorio de conductas, sistemas de autorregulación, ideas racionales, etcétera, ¿no? Y eh, aquí dice las cogniciones son antecedentes de la conducta problema, ¿ok? Primero piense primero piensa que es inútil en el trabajo. Eso le genera miedo a conseguir otro empleo y sufre una crisis de ansiedad. ¿Va? Entonces, de forma general, esto es lo que evaluamos. Ambiente, organismo, respuesta. ¿No? Respuestas motoras, fisiológicas, cognitivas, todo lo que tiene que ver con el ambiente, tanto real como percibido, ¿no? Y aquí, por eso es que yo les mandaba ayer el video del triángulo de la salud. No sé si lo vieron. Sí, ¿Los demás lo vieron? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Cómo podrían unir lo que se vio en ese video con lo que hemos visto hasta ahorita? Se puede relacionar, por lo menos, con el ejemplo del señor, Ajá. del, del trabajo. Bueno, no, creo que es mejor ligarlo con el del niño que está a punto de presentar un examen y en el que, a pesar de haberse preparado, él empieza a interpretar la situación como que le va a ir mal, y esa interpretación deriva en más pensamientos autodestructivos, que generan y van generando
un aumento, una taquicardia, aceleran el ritmo de su respiración. Esto sería parte de las variables del organismo, de los aspectos biológicos que se modifican. Y en cuanto al ambiente, bueno, el ambiente percibido del niño es no solo la situación real en la que está, en la que es simplemente una prueba, la aplicación de un examen, sino el ambiente que él va generando conforme sus personales, de seguridad, de ansiedad, de neurosis. Ok, Y pienso que las cogniciones, en ese caso, van a ser las conductas o las consecuencias de esos pensamientos que generen esos. Yo tengo un ok. ejemplo Ajá, en el caso del señor, cuando está trabajando y saluda a su jefe y el jefe no lo saluda. Ahí fue un ejemplo. El ambiente, pues es que el señor es un padre de familia, ¿no? Es empleado. Y también es el trabajo en el que se encuentra, como ya lo había dicho, que es un empleado. En el organismo, pues sería esta persona, que es el señor, el padre de familia. Y la respuesta sería en el momento en el que, este, bueno, pues sería como el estar en ese estrés diario, ¿no? En esa tensión constante, le derivaría en problemas de salud. ajá, exactamente. El video es muy claro en precisamente esta transparencia que estoy presentando ahorita, ¿no? Vamos a evaluar lo ambiental, lo cognitivo, lo que interpretamos, las conductas motoras, fisiológicas, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, en el video, el que una persona empiece a tener pensamientos distorsionados, errores cognitivos, va a generar también una alteración a nivel biológico, orgánico, que puede realmente terminar en una afectación biológica real, como lo puede ser una úlcera péptica, ¿no? De que tanto ansiedad, tanto estrés está activando mecanismos biológicos que al final van a generar una úlcera, ¿no? O elevar los niveles de azúcar. O sea, todo esto puede realmente terminar en consecuencias biológicas tangibles, ¿no? Entonces, por eso es que evaluamos todo. O sea, la sudoración puede ser un ejemplo de respuesta fisiológica, ¿no? Ante la situación. La agitación, la taquicardia, lo motor, ¿no? Por ejemplo, el estar con temblores, ¿no? Las cogniciones que se hacen. Entonces, eh, este modelo es por ello que se utiliza también mucho en la parte de la psicología de la salud, que la psicología de la salud tiene como objetivo principal la prevención, ¿no? La prevención precisamente de estas afectaciones posteriores, como úlceras, elevación de azúcares, todas las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces, por eso es que este modelo sirve tanto para la prevención de, como para cuando ya hay un problema, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a evaluar y el video se los puse precisamente por ello, porque el video ejemplifica de una manera muy clara cómo es que el triángulo, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento, con lo social, con la situación. Entonces, cómo esto va a generar un montón de mecanismos en la mente, ¿no? A nivel cerebral, que están, están haciendo un gasto de energía cerebral innecesario y esto genera estrés, por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo de lo que evaluaríamos, ¿no? Por eso es que en la entrevista vemos cuál es su ambiente social, en el trabajo, en la escuela, su historia de vida, ¿no? Para poder evaluar estas variables. Ok, no se preguntan así porque sí, solamente por el chisme, sino es porque como tenemos que evaluar esto, pues hay que preguntarlo, ¿no? Entonces, el resumen de este modelo sería el siguiente. Todas las terapias se basan en el presupuesto de que los procesos cognitivos, operacionalizados como lenguaje o autolenguaje o self-talk,
juegan un papel crítico en el mantenimiento de la conducta anormal. ¿Ok? El segundo es, estas autoverbalizaciones incluyen interpretaciones distorsionadas, irracionales o inadecuadas de los acontecimientos externos actuales. Se puede concienciar al sujeto de la asociación entre sus problemas y sus verbalizaciones o expresiones no adecuadas. Y si aprende a examinar estas expresiones y a ponerlas en duda cuando convenga, irá tomando cuerpo la validez y racionalidad de los acontecimientos externos. En consecuencia, pensamientos más adecuados irán sustituyendo a los no adecuados, logrando una conducta más adaptativa, precisa y racional, ¿no? Entonces, vemos que el lenguaje, aquí como dices, juega un papel muy importante en este modelo cognitivo-conductual, ¿no? El autolenguaje, el self-talk, y lo veíamos a través, por ejemplo, de las autoinstrucciones, ¿no? O el lenguaje quizás no verbal, pero porque el lenguaje no solamente se limita a lo verbal desde esta perspectiva, sino a los pensamientos, es una forma de lenguaje también, ¿no? Por eso veíamos que esto lo podemos tratar, o sea, este modelo es aplicable a todas las personas, porque todos somos personas con un lenguaje, todas somos personas que interpretamos, ¿no? Lo veíamos en Chomsky, todos tenemos una gramática generativa, o sea, tenemos una gramática innata, la cual nos va a permitir hablar, interpretar, traducir. Entonces, en resumen, este sería cómo es que podemos sintetizar el modelo cognitivo-conductual, ¿va? Ahora, en cuanto a la metodología de este modelo, vienen los aspectos metodológicos, y hay dos. El primero es la observación directa y el segundo es la introspección, ¿ok? La observación directa de la conducta en su medio natural es la técnica metodológica por excelencia. Y aquí ya vienen cuáles son los tests para poder evaluar, ¿no? Yo, cuando vimos el modelo conductista, cuando aún teníamos clases presenciales, les di los autorregistros. No sé si se acuerdan o los tengan todavía ahí. Sí, yo sí los tengo. ¿Se acuerdan cuáles eran las columnas que venían? Sí, fecha, situación, pensamientos automáticos, emoción y conducta. Ok, esto nos sirve para poder, si no tenemos en claro cuáles son estas variables que ahorita yo les mencionaba de las que vamos a evaluar, este es un instrumento para poder saberlo, ¿no? La observación directa de la conducta en su medio natural. Y los autorregistros es una forma de observación, ¿no? Directa de nuestra conducta. En este caso de autoobservación, ¿no? También la puede hacer, por ejemplo, un papá con su hijo, no observarlo, llevar registro de lo que ocurre. Y la introspección, ¿no? Medio de análisis de los contenidos no observables directamente, operativizada mediante autoinformes o técnicas de autorregistro. Se da por inferencias a partir de los datos conductuales, ¿no? Aquí es por eso que en los autorregistros viene pensamiento automático y emoción. A diferencia de los registros que yo les di para el modelo conductista radical, que únicamente es observar la conducta y ya, ¿no? Ver ante qué situación ocurre una conducta y ya. Pero esto incluye el pensamiento automático y incluye la emoción, ¿va? Entonces, por ello es que yo les di aquel registro en aquel tiempo de los autorregistros, ¿no? Y ahora ya saben por qué en las columnas viene el pensamiento automático y la emoción, para poder hacerlo consciente, porque veíamos que en las autoinstrucciones es primero hacer consciente el problema. Aquí, definir el problema, ¿no? Y tenerlo en claro. Y tener claro cuál va a ser el punto clave, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los autorregistros. Entonces, la observación y la introspección son los dos aspectos metodológicos de el modelo cognitivo-conductual. Y aparte de estas, bueno, hay otras más, por ejemplo, las técnicas de registro general. O sea, las técnicas de registro son, o sea, los autorregistros son una forma de técnica de registro, ¿no?
Dice, con posterior análisis de contenido de las verbalizaciones del sujeto realizadas durante y después de la ejecución de la tarea. Pensamientos en voz alta, ¿no? Las autorregistros es un ejemplo de técnicas de producción en las que el sujeto usualmente de forma escrita anota sus pensamientos. Un ejemplo de este puede ser los registros narrativos, ¿no? En donde ustedes narran como un tipo diario lo que sucedió en su día a día, ¿no? Técnicas de muestreo cognitivo en las que los sujetos explican sus pensamientos cuando reciben una señal para ello. Y las técnicas de ratificación que evalúan las cogniciones a través de la respuesta acerca de la existencia o no de determinados pensamientos o unas determinadas cuestiones, ¿no? Cuestionarios estructurados. Y esto es lo que vamos a ver ya como parte de los test psicológicos, ¿no? Estas dos últimas, técnicas de muestreo cognitivo y técnicas de ratificación, ¿va? Entonces, a raíz de ello, bueno, aquí termina el modelo como tal, es que yo les pedí ayer, les mandé por el grupo de WhatsApp una lista de test o de temas que podemos evaluar desde el modelo cognitivo-conductual. Por aquí tenía, porque creo que ya aquí está. Tengo anotados cuáles son los que a ustedes les interesó. Vamos a ver, a raíz de este modelo, cómo podemos aplicar este modelo a distintos test para evaluar distintas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a ver, en este modelo, vamos a evaluar la dependencia del alcohol, la dependencia al tabaco, la depresión, la ansiedad, la motivación escolar, test sobre el aborto y ansiedad hacia la muerte, ¿ok? Que entrarían dentro de las técnicas de registros, ¿no? Para ver cómo es que están sus pensamientos en torno a estos temas. Y, de hecho, el modelo cognitivo-conductual es aquel que tiene más test psicológicos, más instrumentos de evaluación para poder ver qué onda con la persona. Entonces, aquí estos son ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, les viene un paciente con ansiedad, para evaluar su nivel de ansiedad, podemos aplicar un test de ansiedad del modelo cognitivo-conductual, ¿no?